La toma de Castejón. De noche cruzaron la sierra y dejaron atrás Castilla. Sin dormir, cabalgando de noche, se acercaron a Castejón, junto al río Henares. Y el Cid se emboscó, preparando el asalto a la fortaleza. Al amanecer, Minaya Álvar Fáñez, con una parte del ejército, se fue a saquear el territorio de los moros para conseguir comida, mientras el Cid esperaba oculto el momento oportuno para apoderarse de Castejón. Los moros habían ido a su trabajo, dejando las puertas de la fortaleza abiertas. Fue entonces cuando el Cid con su gente entró en ella con la espada desnuda y se apoderó con facilidad de todo. Al poco tiempo regresó la expedición de Minaya con lo que habían conseguido. Lo primero que hizo el Cid fue repartir las ganancias entre sus hombres. Minaya no quiso nada para él, solo quería su parte cuando hubiese luchado de verdad. Pero el campeador no podía quedarse en Castejón porque estaba muy cerca todavía de las tierras del rey Alfonso y sabía que mandaría a su ejército contra él. Dejó libres a todos los moros que había hecho prisioneros y no les hizo ningún daño. ¡Cuántos se lo agradecieron! Cabalgaron mucho, atravesaron tierras y más tierras hasta llegar a Alcocer. El Cid acampó en un pequeño monte, en un otero redondo y fuerte, cerca del río Jalón. El que en buena hora ciñó espada, así le llamaban, recordando el día en que llevó el arma, mandó a su gente que cavara un foso alrededor del monte, cerca del agua. Todas las aldeas cercanas, pobladas por moros, le pagaban ya tributos para que no las destruyera. Pasaron 15 semanas y el Cid no había conseguido que se rindiera Alcocer. Decidió entonces hacer como se marchaba y levantar todas las tiendas de su campamento, menos una. Los de Alcocer creyeron que se iba porque no tenía comida y salieron a perseguirle. Él, cuando vio que le seguían, cabalgó más deprisa para engañarlos, y cuando los tuvo lejos de su fortaleza, ellos, confiados, habían dejado las puertas abiertas. Dio la vuelta y los atacó. Los cogió tan por sorpresa que los venció y ganó con facilidad la fortaleza. La noticia de que el Cid había tomado Alcocer llegó hasta el rey moro de Valencia. Vio que el campeador le iba ganando terreno y decidió mandar contra él a 2 aliados suyos, los reyes Fáriz y Galve, junto a muchos caballeros moros de todas sus tierras, para que formaran un ejército muy fuerte que pudiera vencer al Cid. Los moros pusieron cerco al Alcocer. 3 semanas resistió el Cid dentro. Los moros le habían cortado el agua y ya le quedaban pocas provisiones. El Cid le pidió consejo a Minaya y su fiel amigo le dijo: «Si no luchamos contra los moros, moriremos».
nosotros somos más de 600. No dejemos pasar un día más. Ataquémoslos mañana. El buen campeador le dio la razón. Llamó a toda su gente y les dijo que por la mañana todos iban a salir de Alcocer para enfrentarse con los moros. Solo se quedarían dentro un par de soldados para guardar la puerta, porque si los moros los vencían en el campo, iban a entrar fácilmente en el castillo. No tenía sentido dejar gente dentro. Así lo iban a hacer. Al amanecer, abrieron las puertas y atacaron a los que los cercaban. Empezaron a sonar cientos de tambores que llamaban a los moros a la batalla. El ruido era tan fuerte que parecía que la tierra temblaba, como si fuera un terremoto. El Cid les dijo a los suyos que nadie saliera de la formación hasta que él lo ordenase. Pero Pedro Bermúdez no pudo contenerse y se lanzó contra el ejército enemigo. A él le había dado el campeador su estandarte, y el valiente caballero quiso meterlo bien adentro entre las filas de los moros. Al verlo el Cid, dijo a gritos a los suyos: «¡Ayúdadle todos, por caridad!». Se pusieron el escudo al brazo sobre el pecho, las lanzas horizontales, y atacaron. El que en buena hora nació gritó cuanto pudo con su voz atronadora: «Atacadlos, caballeros, por amor de Dios, soy Ruy Díaz, el Cid campeador». Y 300 lanzas se dirigieron donde estaba Pedro Bermúdez, luchando fuertemente contra el ejército moro. Hubierais visto cómo las lanzas atravesaban los escudos, cómo los pendones blancos salían rojos de sangre. Veríais caballos y caballos andar sin sus dueños. Cayeron muertos 1300 moros. Teníais que ver lo bien que peleaba el Cid sobre su silla dorada. A Minaya le mataron el caballo. Como se le había roto la lanza, cogió la espada y luchó a pie. Lo vio el Cid Ruy Díaz y atacó a un moro que iba sobre un buen caballo. Con su brazo derecho le dio tal golpe de espada que lo cortó por la cintura y medio cuerpo cayó al suelo. Después cogió su caballo y se lo dio a Minaya. El campeador vio al rey moro Fáriz y se dirigió contra él. Con la espada la de 3 golpes y uno de ellos le alcanza. ¡Cuánta sangre le baja al rey moro por la armadura! Con ese golpe el Cid ganó la batalla. Martín Antolínez le dio otro terrible golpe de espada al rey Galve en el yelmo, que llega a tocarle la carne. El rey moro no esperó más y empezó a huir. Y con él todo el ejército. Los del Cid los persiguen hasta Calatayud. Luego regresaron y contaron el botín que habían conseguido. De los suyos no han muerto más de 15. En cambio, el campo está lleno de moros muertos. Son suyos 510 caballos. Casi no pueden contar el oro y la plata que han conseguido.
el Cid mandó repartirlo todo entre sus tropas. Esta vez Minaya sí que aceptó su parte, pues había combatido muy fieramente. Venció a 34 enemigos. El campeador le dijo entonces a su fiel amigo: Minaya, sois mi brazo derecho, coged de esta riqueza que hemos ganado lo que queráis. Quiero que vayáis a Castilla y que llevéis al rey Alfonso 30 caballos, con sillas y con espadas colgando de ellas, y le contéis la victoria que hemos tenido. Además, cóged una bota alta de las nuestras, llénadla de oro y plata, y con el dinero haced que se digan 1000 misas en Santa María de Burgos. Lo que os quede, dádselo a mi mujer, para que ruegue por mí día y noche. Por la mañana Minaya se fue. El Cid se quedó con su gente y regresó al Alcocer, pero pronto abandonó la fortaleza para ir a otras tierras. Moros y moras, al ver que se iba, lloraron porque siempre los había tratado muy bien. El Cid le había dicho a Minaya que si no estaba en Alcocer, lo buscará más allá, porque tenía que conseguir comida y riqueza para su gente. Minaya le dio al rey Alfonso los 30 caballos. Al verlos, el rey sonriendo le dijo: ¿Quién me los da, Minaya? Y Álvar Fáñez contestó: Mío Cid Ruy Díaz, el que en buena hora ciñó espada. Ha vencido a 2 reyes moros en una batalla, y su ganancia es muy grande. Os envía a vos, rey honrado, este regalo, y os besa los pies y las manos. Dadle vuestro favor y que Dios os proteja. El rey le dijo: Es demasiado pronto aún para perdonarle, pero acepto este regalo suyo y me alegro mucho de su victoria. Vos, Minaya, tenéis mi gracia. De ahora en adelante podéis entrar y salir de mi reino cuando queráis. Del Cid todavía no os digo nada, pero si quieren ir con él, caballeros de mis tierras, tienen mi permiso. Minaya Álvar Fáñez le besó las manos y le dijo: Muchísimas gracias, mi rey y señor. Ahora nos concedéis esto, más adelante nos daréis más. El rey Alfonso le despidió diciéndole que tenía su protección mientras estuviera en su reino. A Minaya le faltó tiempo para ir en busca del Cid y contárselo todo. Qué alegría tuvo Ruy Díaz cuando vio otra vez a Minaya. Los dos se fundieron en un abrazo. El Cid, al oír lo que le había dicho el rey, se sonreía, pero mucho más contento se puso cuando le dio noticias de su mujer y de sus hijas. El Cid y su gente se dirigieron a Alcañiz y saquearon las tierras que iban encontrado porque tenían que sobrevivir. Necesitaban comida y dinero. Ruy Díaz les dijo a los suyos: Caballeros, voy a deciros la verdad. Quien se queda siempre en el mismo sitio
solo puede perder lo que ha ganado. Hay que seguir adelante. Y así lo hicieron. Llegaron a Huesa y a Montalbán. Al conde de Barcelona le llegaron las noticias de que el Cid le estaba saqueando las tierras y se enfadó mucho. Era muy creído y dijo una fanfarronada. Mío Cid, el de Vivar, me está agraviando mucho al saquear las tierras que están bajo mi protección. Me lo pagará. Empezó a reunir un gran ejército con moros y cristianos. Tardó 3 días y 2 noches en llegar donde estaba el Cid. Lo alcanzó en el pinar de Tevar. El conde iba tan seguro que estaba convencido de que lo iba a hacer prisionero enseguida. Rodrigo Díaz, al saberlo, le mandó decir al conde que él no había cogido nada de lo suyo y que lo dejará ir en paz. Pero el conde le respondió que pronto sabría a quién estaba atacando. El Cid, al ver que no tenían más remedio que enfrentarse con el conde don Ramón, juntó a los suyos y les dijo: «Caballeros, dejad lo que hemos ganado, coged las armas, porque el conde don Ramón nos va a atacar. Viene con mucha gente, moros y cristianos. Si nos marchamos de aquí, nos perseguirá. Vamos a hacerle frente. Nosotros somos menos, pero vamos mejor preparados. Las sillas de nuestros caballos son más seguras de que las suyas, y llevamos botas altas sobre las calzas. Antes de que lleguen al llano, tenemos que enfrentarnos a ellos. Ya verá Ramón Berenguer a quien está persiguiendo para quitarle la ganancia». Al oír las palabras del Cid, todos se armaron, subieron a los caballos y se dispusieron al ataque. En el pinar de Tevar tuvo lugar la gran batalla. Los del Cid no dejaron llegar a la llanura a las tropas del conde don Ramón. Los vencieron antes y cogieron prisionero a su señor. El Cid además ganó la espada del conde, colada, que valía más de 1000 marcos de plata. El Cid llevó a su tienda al conde don Ramón y le invitó a compartir con él el gran banquete que le habían preparado los suyos. Pero el conde se niega a comer y le dice: «No comeré nada, ni que me ofrezcáis todo lo que hay en España. Prefiero morirme. Me han vencido unos mal calzados». El Cid Ruy Díaz le replicó: «Comed, conde, de este pan y bebed de este vino. Si lo hacéis, os dejaré libre. Si no, os vais a pasar toda vuestra vida preso». Pero Ramón Berenguer no quiso comer nada. Así pasaron 3 días. El Cid repartía las grandes ganancias entre su gente. El conde no quería comer ni un solo trozo de pan. El Cid, al verlo, le volvió a decir: «Comed algo, conde, porque si no lo hacéis, no saldréis de prisión, y si coméis bien, os dejaré libre a vos y a 2 caballeros de los vuestros». El conde, al oírlo, empezó a animarse y le dijo: «Si hacéis, Cid, lo que habéis dicho,
quedaré toda mi vida maravillado. Pues, comed, conde, le contestó Ruy Díaz, y cuando hayáis terminado, os dejaré libre a vos y a 2 de vuestros caballeros. Pero de lo que os he ganado, no pienso devolveros ni una sola moneda, porque lo necesito para mí y para estos vasallos que me acompañan. Con lo que vamos cogiendo de aquí y de allá, vamos sobreviviendo. Mi rey me ha echado de su tierra y no puedo hacer otra cosa. El conde, al oírlo, se puso muy contento. Pidió agua para lavarse las manos y se puso a comer con mucha hambre. Llevaba 3 días sin probar bocado. Nunca había comido con tanto gusto y nunca olvidaría el sabor de esa comida. El Cid le dio al conde y a los 2 caballeros que lo acompañaban muy hermosos caballos, con buenas sillas y pieles y mantos. Al verlo marchar en medio de sus 2 caballeros, le dijo Ruy Díaz: «Os dejo en libertad, conde. Si quisierais vengaros por lo que os he cogido, aquí me encontraréis. Y entonces, o me dejaréis más riquezas vuestras, o me quitaréis algo de lo mío». El conde don Ramón le respondió: «Podéis estar tranquilo, mío Cid, estáis a salvo. Os he pagado ya por todo este año, no pienso venir a buscaros». Y empezó a cabalgar. Iba volviendo la cabeza porque tenía miedo de que el Cid se arrepintiese, ya que podía haber pedido un gran rescate por él. Pero Rodrigo Díaz jamás lo habría hecho, nunca faltaba a su palabra. El Cid y su gente habían ganado tanto que ni sabían cuánto era.